Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues para mí es un placer poder estar con ustedes y recibirlos en esta mañana ya de domingo. Estamos hablando que es el domingo 22 de enero. Y bueno, pues dadas las circunstancias, pues voy a estar, hemos tendré que transmitir en esta ocasión para ustedes amigos y con esta dinámica en otro lugar. Estamos transmitiendo para pues poder llegar con el mensaje de hoy domingo 22 de enero de este año 2022. Bueno, pues tenemos el privilegio de estar en esta ocasión con ustedes de esta forma. Y pues desde aquí les mando un saludo a todos los amigos que nos acompañan, ya sea en este momento, en la mañana, o también a los amigos que estarán conectándose pues en horarios diferidos gracias a la tecnología, que pues esto podemos hacerlo ahora y poder llegar con ustedes en otros momentos. Y me daría mucho gusto poder saludarlos. Dejen sus comentarios, sus saludos. Como Ministerio de Palabra Viva, para un servidor es un placer poder atender sus preguntas, comentarios, opiniones también, si tienen, ¿por qué no? Déjenoslas y poder atenderlos. Con mucho gusto lo vamos a estar haciendo. Hemos estado, pues en esta ocasión, orando por las familias de la iglesia que pues se han enfrentado o están algunos pues pasando algún momento difícil, u otros que pues agradecen por todo lo que Dios les ha dado a lo largo de este tiempo. Estamos terminando casi el mes de enero, ya a estas alturas, y hasta donde me tengo, bueno, déjenme, creo que para ya este sería creo que es el último domingo de enero, si bueno, terminaremos en enero. A ver, dijeron, no, todavía vamos a estar el domingo entrante porque va a ser 29. Todavía el domingo vamos a estar el domingo entrante. Ya, pero pues finalmente el tema es que pues el tiempo avanza rápidamente cuando iniciamos este año 2023. Y bueno, ahora con esta dinámica en este momento y que bueno, pues tenemos la oportunidad, como les decía, de estar transmitiendo en esta oportunidad. Hemos tenido la bendición de poder estamos en casa de mi hija y mi yerno ahora, y bueno, pues estar con ustedes también en esta oportunidad, repito, con esta dinámica. Ahora, pero bueno, pues lo importante aquí es estar con ustedes y cumplir también compartiendo lo que Dios tiene para el pueblo de Dios, para ustedes, para nosotros, también para un servidor, porque finalmente también ese es alimento para nosotros mismos, alimento espiritual que necesitamos en todo momento. Bueno, pero antes de iniciar me gustaría orar en este tiempo y agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. Y yo sé que hay temas, hay peticiones, hay temas que han pedido y que oremos, y lo hemos estado haciendo, lo estamos haciendo en este tiempo por aquellos amigos, familias que están, repito, pues en diversas circunstancias. Y acompáñenme, por favor. Buen Dios, te agradezco infinitamente por esta oportunidad que nos permites de poder acercarnos a ti en oración. Y ahora ya en este momento yo pongo en tus manos, Señor, este tiempo, esta oportunidad, Señor, para compartir tu palabra, para compartir tu mensaje a la iglesia, pero, Señor, también para poner delante de ti las peticiones, las circunstancias que cada familia tiene, Señor, los eventos, Señor, que nos han llevado a ir caminando día con día, pero también los desafíos que se presentan. Los pongo en tus manos. Sé que hay temas que son que nos tenemos que reservar por lo delicado que son o lo privado que pueden resultar, pero que, Señor, para ti no hay nada privado ni reservado. Yo lo sé y sabemos que tú lo conoces y lo hemos puesto delante de ti. Ahora te pido por estas familias, por sus amigos, nuestros hermanos, para que tú los guardes. Sé con ellos, bendícelos donde quiera que estén, Señor. Desde aquí les mandamos Señor, nuestra bendición, nuestro aprecio, nuestro afecto, pero, Señor, también nuestra intercesión delante de ti por ellos, para que cada familia, cada persona pueda encontrar, Señor, solución a las distintas situaciones que se les presentan diariamente o que enfrentan en este tiempo. Guárdalos con ellos, Señor, y ahora permítenos también ser oportunos con una palabra adecuada y oportuna para las familias
en esta mañana. En tus manos estamos. Amén. Bueno, pues como parte del Ministerio de Palabra Viva, como les decía, como el pastor de Palabra Viva, bueno, pues me da muchísimo gusto estar con ustedes y hoy poder compartir este mensaje que espero, deseo de veras fervientemente. Tengo la seguridad de que va a ser de utilidad o de bendición para ustedes. Y lleva por título ¿En dónde estoy? ¿Y a dónde voy? ¿En dónde estoy y a dónde voy? Yo creo que muchos de nosotros cuando estamos voy a iniciar con esto con un ejemplo, cuando estamos esperando un autobús, un transporte, yo creo que tenemos de alguna manera claro, o casi siempre vamos a decirlo así, creo que tendremos claro en dónde estamos parados y hacia dónde nos queremos dirigir. Usted está en la parada del transporte, en el metro, qué sé yo, donde se encuentre, y sabe a dónde quiere ir. Generalmente sucede eso, difícilmente nos pararíamos en un lugar para ver, pero el día que nos llegue o nos preguntara alguien a dónde vas, pues no sé, a dónde sea, pues sería inusual. No digo que no pueda suceder, pero sería muy inusual una persona que esté esperando un transporte y que no sepa a dónde va. Generalmente todos sabemos a dónde vamos. Pero en el orden espiritual nosotros, o en nuestra vida personal a veces, nos enfrentamos a momentos en los que no sabemos a dónde vamos. Yo creo que es una pregunta importante que nos debemos de hacer hoy. Yo quiero empezar con estos. Usted sabe a dónde va. Tu hermano, amigo, ¿sabes a dónde vas en este momento? ¿Tienes claro eso? Y voy a iniciar con una historia de un personaje creo que muy conocido por nosotros. Él es Moisés. Moisés sabemos que tiene una historia interesante porque es concebido en unas circunstancias muy precarias. Precarias me refiero a que el momento histórico o el momento cronológico, mejor dicho, en el tiempo en el que nace, sabemos que su familia está en el pueblo de Israel, vive cautivo en Egipto y hay un edicto o una orden del faraón para que estos niños que estén naciendo en ese tiempo sean asesinados. ¿Por qué? Porque Egipto, los líderes egipcios se habían dado cuenta de que el pueblo israelita se estaba proliferando muy rápidamente, diríamos que se estaban reproduciendo mucho, ya estaban superando a los egipcios. Y en un momento esto iba a salirse de control para ellos y los israelitas pues iban a ser más que los egipcios. Y con mucha facilidad, pues, seguramente, o ellos, el faraón, pues y sus consejeros le han de haber hecho en poco tiempo, va a haber más israelitas que egipcios y nos van a dominar. Vamos a ser una nación dominada ahora por los que nosotros llegaron a nuestra nación. Entonces tienes que hacer algo. ¿Y qué se les ocurre? Bueno, pues es empezar a matar a los niños que iban naciendo para evitar esta reproducción o este dominio que se dejaba venir. Y en este tiempo, como les decía hace un momento, nace Moisés. Perdón. Nace Moisés. Este bebé es concebido en este momento y pues bajo unas condiciones poco favorables, diríamos, para él. Pero este niño tenía un propósito muy claro y muy específico que cumplir. Digamos que el rumbo de él ya estaba definido. Su vida estaba ya definida desde el principio, pero es interesante conocer toda esta evolución de la vida de él. Porque, pues a veces cuando leemos la historia bíblica, lo que la escritura nos dice, pues resulta a lo mejor hasta fácil entender, digamos, que su propósito se iba a cumplir y siguió ciertos pasos hasta llegar a ser ese gran líder. Pero en ese proceso es lo que yo me quiero ir analizando esos pasos precisamente, porque a veces cuando los leo uno o lo escucho, ¿no? La historia parece que fue de un momento para otro y todo se resolvió rápidamente. Y no hay nada más equivocado que esto. Esto llevó un proceso bastante complicado,
bastante desafiante incluso para la mamá. Recuerden que cuando él nace, la mamá lo esconde un tiempo, sus padres, y me refiero cuando hablo también de la mamá, pero evidentemente que el padre estaba involucrado, se vio involucrado en este, que casi no se menciona, por cierto, Amram y Jocabet, son los padres de Moisés, que a veces se escuchan Moisés, pero no se usa el nombre del padre, y cuando mucho el de la mamá, que Jocabet, pero Amram casi no se menciona. Y él es el padre, y seguramente que él estuvo involucrado en qué hacer para cuidar al niño, qué hacer para cuidar a ese bebé. Y tuvieron que tomar medidas extremas, digámoslo así, para poder guardar la vida de Moisés. Ya empezamos con momentos y un lapso de tiempo. Yo quiero imaginarme esos meses con el bebé resguardándolo. Se habla que fueron 3 meses aproximadamente que estuvo resguardado el bebé, hasta que fue imposible tenerlo allí porque sabían que lo iban a descubrir. Y el plan que se le ocurre desesperado seguramente a la mamá es ponerlo en una cesta calafateada, que quiere decir que era una cesta que iba a estar aislada para que no entrara el agua, y ponerlo y depositarlo en el río Nilo, y pues cualquiera que lo pensara, y luego ¿qué más va a suceder? O sea, realmente no había un plan, o era un poco mandarlo a su suerte al niño, no lo sé. Tal vez la mamá en ese acto de desesperación y su papá también, pues pensaron que podría suceder algo mejor que esperar a que llegaran a matar al bebé a la casa, los soldados egipcios. Y en esa medida desesperada, que repito, no sucede de un día para otro, son momentos, son espacios de tiempo, que aquí es donde yo quiero hacer un énfasis especial o más grande, porque cuando pensamos que las cosas suceden tan rápido como lo vemos hoy en la televisión, o los eventos, un programa de televisión que vemos que se desarrolla y en 45 minutos, una hora ya toda la historia sucedió, pensamos que así es, y esto llevó mucho tiempo, y ahí es cuando nosotros debemos de aprender a identificar los momentos, los tiempos y las circunstancias que quisiéramos que pasaran rapidísimo. Decimos que quisiéramos que pasara como un tronar de uno de los dedos y ya sucedió, pero no es así, y es cuando nosotros, como digamos en nuestro mundo real, enfrentamos los tiempos de desafío, de espera a veces, para poder llegar al siguiente nivel, o la preparación, o el momento, esos tiempos críticos que se viven en la vida, en las que pensamos que no está pasando nada, o que parece que todos se olvidaron de nosotros, o Dios se olvidó de ti y ya nadie se acuerda. Y entramos en esos momentos críticos de nuestra vida, y es cuando debemos de aprender a entender los tiempos de Dios, cómo opera, cómo trabaja Dios, cómo nos prepara, para que podamos entender en dónde estamos parados. Y esa es la historia de este Moisés, que así empieza, con una vida en riesgo, con una madre y unos padres, quiero decirme, intrépidos, porque pues finalmente deciden poner el niño en el río Nilo y soltarlo, tal vez con la esperanza de que, como sucedió, que la hija de Faraón pudiera ver a este bebé, y pues a mí se me hace hasta muy especulo, ¿verdad? Muy atrevido pensar que el niño fuera a ser del agrado de la hija de él cuando ella fuera a bañarse al río Nilo. Pero aunque la escritura habla de que era un bebé de hermoso aspecto, puede ser, pero todas estas situaciones, todas estas variables estuvieron interviniendo en la vida, desde el inicio de la vida de Moisés, fíjense nada más. Y cabe señalar que Moisés no era el primogénito de esta familia, que generalmente se le daba se señalaba a veces al primer hijo varón en la familia, se le daba siempre una responsabilidad, tenía un toque especial. Pero en este ni siquiera es el caso de Moisés. Tenía a su hermano mayor Aarón,
y una hermana también, María, dicen que estaba esa niña, su hermana, que por cierto fue la que hizo contacto con la hija de Faraón cuando es depositado el niño en la cesta. Ella lo ve, pide que se lo traigan y la niña inteligentemente se ofrece una nodriza para el cuidado de este bebé. Y la nodriza nada más ni nada menos que era la misma mamá de Moisés. Es interesante cómo y bajo estas condiciones se inicia la vida de él. Por ahí en el libro de Éxodo, no les comenté, en Éxodo capítulo 2, versículo del 3 al 6, se habla de se menciona a la hija de Faraón. Dice el pasaje bíblico, dice, pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos, una cesta, y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Sabía ella de quién se trataba. Ya no era una ingenua y sabía que era un niño hebreo que se había sido echado al río, pues para que algo sucediera. Dice, sé aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dice la escritura. Bajo la dirección de Dios, la hija de Faraón encontró al bebé de Moisés finalmente. Dios entra a la vida de Moisés desde el principio, obviamente, pero en este momento, en estos momentos críticos, y lo lleva a ese momento. Y sabemos que Dios tenía preparado un proyecto especial para la vida de él y para el pueblo de Israel. Iba a ser el gran libertador Moisés. Él con esa destreza aprendió, con la destreza que Dios le proveyó, le permitió, guió a su pueblo y iba a ser el libertador para que se pudiera cumplir ese plan perfecto que ya Dios tenía para él y se cumpliera su propósito. Y una cosa que cabe señalar aquí es cómo Dios trabaja. Cómo Dios trabaja y cuando Él toma el control, o nosotros permitimos que Él tome el control de nuestra vida, de lo que hacemos, y nosotros nos permitimos dejar que Él nos guíe y vayamos siendo nosotros obedientes en ese tema, suceden cosas que a veces desafían la lógica, el entendimiento humano. Pensar que ese gran líder iba a ser criado en el mismo seno de la familia real del faraón, con los mejores maestros, la educación más exquisita, la alimentación, con lo mejor de lo mejor. Allí mismo iba a ser criado y preparado Moisés. Y todo esto empieza con ese acto tan arriesgado de unos padres que deciden dar una oportunidad a su hijo de poder seguir viviendo y no ser muerto por los soldados de Faraón, pero con un acto pues que tal vez desafía la lógica, así como echarlo al río. Pero así fue. Y ahí es donde Dios entra en control de esto y empieza a operar su plan perfecto para la vida de este niño. Y cómo fue entregado a la hija del faraón mismo y criado allí y formado en todas las ciencias, la educación, todo lo que había allí, lo que el imperio egipcio de ese tiempo ofrecía. Él finalmente allí adquiere todo este conocimiento, toda esta preparación y conoce todos los protocolos, todo lo que se tenía que hacer para poder llegar al faraón mismo. Ahí es preparado él. Y aquí me quiero regresar un poco al principio de lo que comentábamos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Has entendido cuál es tu proyecto?
Moisés no entendió, fíjense qué interesante es esto, aun cuando Dios desde el principio tomó el control de su vida y este hombre fue preparado en la corte del faraón o dentro de ese círculo tan especial, un israelita preparado con lo mejor de los egipcios. Pero cabe señalar que Moisés no entendió cuál era su propósito, o subestimó o pensó que él estaba preparado para esto en un momento que él humanamente pensó que así era. Y recordemos esa parte donde él ve cómo sufren los israelitas, porque él sabía de dónde venía. Su madre se lo hizo saber. Él entendía cuál era su origen. Sabía que era un israelita, que había sido tomado y criado por la hija del faraón. Seguramente que él gozaba de privilegios especiales, pero sabía que estaba ahí en ese lugar y pensó, cuando vio cómo sufrían ellos, que a lo mejor él tenía pues que cumplir esa labor de liberar y de dar libertad de la cautividad en la que estaba su pueblo. Cuando él tiene 40 años, fíjense nada más, a los 40 años. O sea, esto es interesante, que por eso yo les decía que veamos los tiempos. No estoy hablando de un año, de un mes, 2 meses, 6 años, 2 semanas. 40 años tenía este hombre ya. Era un hombre hecho y derecho. 40 años. Viendo lo que sucedía con su pueblo, entendiendo lo que tal vez tratando de discernir que Dios lo estaba preparando, lo había preparado para algo especial, para liberar a su pueblo. Y él en esa dinámica pensó que él estaba cumpliendo ya, o tenía ya que cumplir con su propósito. 40 años de edad, dice, hay según hay un historiador, dice, hasta entonces él había sido, tal les menciono el nombre de él, hasta entonces él había sido entrenado y preparado para convertirse en un monarca, tal vez en Egipto. Esto según de acuerdo al historiador Josefo. Y durante todo este tiempo estaba él consciente de su verdadero origen debido a su madre. Él conocía su origen de israelita. Él observó cuando golpeaban a ellos, intervino cuando golpeaban a un israelita, un guardia o un egipcio, y lleno de enojo por lo que vio que sucedía, interviene y ejecuta al supuesto agresor o al agresor egipcio. La historia bíblica nos dice que Moisés, el faraón oyó, supo de que Moisés había asesinado a un soldado egipcio. Y el faraón, sin dudarlo, evidentemente, o bueno, aparentemente, ordena matar a Moisés. Y es interesante que en este momento todo lo que parecía que se estaba haciendo ya llevaba un buen orden, decir, bueno, yo sé a dónde voy, creo que tengo ya conocimiento y entendimiento para saber a dónde debo de estar. Se rompe dramáticamente, rompe con todo. El faraón ordena matarlo. Tiene que huir. Y todo ese deseo de liberar y hacer esa preparación en 40 años de vida, imagínense, queda deshecho y echado a la basura aparentemente. Y él tuvo que salir huyendo a Madián. Huye a Madián y allí de nuevo Dios interviene de una forma espectacular, bueno, no voy a decir que espectacular, pero sí de una forma muy particular, creo que es la expresión, de una forma particular. ¿Por qué? Porque en este proceso él llega a Madián y seguramente yo me atrevo a pensar que él todavía con las ropas
de la realeza del imperio egipcio. Porque él iba huyendo, salió huyendo con lo que tenía, seguramente que no pudo tomar nada más que lo que ya llevaba puesto. Y en este lugar de Madián se encuentra en un pozo de agua, en un pozo de agua que usaban los criadores de ganado para que sus animales bebieran, y se topa con las hijas del sacerdote de Madián, que estaban preparándose estas mujeres. Estas eran doncellas, eran señoritas, no eran casadas, para cuidar a estos animales, y daban de beber a las ovejas de su padre. Dice la historia bíblica que otros pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a las ovejas de ellas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y a ellas les respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Tal vez un favor que quiso él hacer por el abuso que vio que las que estaban. Imagínense, un hombre que venía a ser huyendo por una intervención que tuvo, defendiendo a un israelita, y donde mata al soldado egipcio, huye y ahora se encuentra con estas mujeres que están también siendo, digamos, pues siendo objeto de un abuso por parte de los otros pastores al ser mujeres, y dice: primero los nuestros y luego ustedes si quieren. Y él interviene de nuevo. Tal vez ya llevaba en la sangre, ¿no?, ese sentimiento de ver a un abusador, y que había algo que ardía en su persona, y veía con desprecio un abuso, y se llenaba tal vez de ira por lo que estaba sucediendo, y interviene otra vez. Digo, porque finalmente son dos eventos muy importantes en ese momento que se están dando en la vida de él, muy cercanos unos de otros, y que tienen ese matiz de defensa al más débil, de defender a alguien que está siendo abusado por alguien más poderoso. Ya tenía él en su ADN, digámoslo así, esa condición, y defiende a las mujeres. Y el padre de estas mujeres dicen: invítenlo, tráiganlo aquí, digo, quiero conocerlo. ¿Cómo alguien se toma esa libertad, verdad? O tiene ese valor para hacerlo. Y aquí es cuando hay una reflexión muy importante que creo que también cabe hacer, después de esta historia que vamos viendo. Moisés tenía una pequeña percepción del plan en ese tiempo de Dios para él. Pero Moisés, como persona era demasiado grande para ser usado por Dios. Él como persona era demasiado grande para ser usado por Dios. Moisés estaba tratando de hacer la obra de Dios dentro de su sabiduría y el poder personal que él tenía como hombre, y como se dieron cuenta, no funcionó. No funcionó. Sí había en él ese deseo de hacer las cosas, pero en sus fuerzas, en sus capacidades, en su entender, dijo: es el momento de hacerlo, punto, lo debo de hacer. Y cometió un gran error cuando se mata al egipcio. Ahora defiende a las mujeres, tal vez en una acción más noble, y pues en esta sí creo que obtuvo, no fue tan, fue una acción más, tal vez más, mejor premiada, digamos, con algo que cambió su vida también. Hay que recordar que allí él conoce a su esposa. Ahora, después, a esta edad de 40 años y de una preparación muy interesante que recibió en Egipto,
y segura, pues como dirían, improbablemente imperfecta, porque finalmente no era la que Dios tenía para él, pero era necesario que él conociera eso, que conociera ese proceso, esa forma de vida la forma de gobierno del faraón. Pero ahora Dios le extiende un segundo periodo de preparación para Moisés y para poder ser el conductor y libertador del pueblo israelita. Dicen que en Egipto, aquí hay algo muy interesante, en Egipto Moisés aprendió cómo ser alguien. En Madián él aprendió a cómo ser nadie. Había aprendido mucho en Egipto, pero aprendió más en Madián. Aprendió más, creció más, entendió lo que Dios tenía para él finalmente. Cuando Dios lo llama a cumplir este ministerio, sabemos todo lo que sucede, conocemos cómo él incluso debate con Dios si él es el indicado o no, y da incluso algunos pretextos para no hacerlo. Pero Dios ya tenía un plan preparado para él. Y aquí lo interesante es tomar esta historia y ponerla en... Ahora quiero que ustedes la lleven a su entorno personal. ¿Tú has entendido qué es lo que está pasando contigo? ¿En qué etapa te encuentras? ¿Estarás siendo preparado? ¿Estarás ya preparado? ¿En qué parte estás? ¿O estás en medio, en ese interludio, ¿no? Entre una y otra etapa? ¿Qué está sucediendo contigo? ¿Qué está sucediendo con nuestras vidas? ¿Qué está sucediendo con mi vida? Hagas esa pregunta. ¿En dónde estoy? ¿Conozco el lugar en el que estoy en este momento? ¿Sé a dónde voy? ¿O tengo todavía grandes dudas? Cada uno de nosotros, creo que, bueno, no creo, estoy convencido que tiene su historia. Tú tienes tu historia, yo tengo mi historia, y, ninguna va a ser igual, ninguna, en absoluto va a ser igual. Moisés tuvo sus tiempos. Este hombre finalmente fue llamado a cumplir con esta labor, no cuando tenía 40 años, que tal vez humanamente hablando pudiera ser un tiempo muy bueno para hacer las cosas, porque estás fuerte, tienes el vigor, tienes la inteligencia, tienes la presteza para poder hacer las cosas. Pero para Dios no. Dios esperó que tuvieras 80 años. ¿Quién en su sano juicio diría que una persona de 80 años está llamada a mover una nación entera? Tal vez difícilmente podríamos pensar que eso pudiera suceder. Pero para Dios no hay imposibles, y las cosas imposibles las hace posibles Dios. Y Moisés estuvo preparado para esta labor tan importante hasta los 80 años. Y el resto de su vida que lideró al pueblo de Egipto. Interesante cómo Dios trabajó con él. Cómo Dios trabaja con tu vida. Cómo Dios trabaja con mi vida. Háganse esa pregunta. ¿Entiendes en qué momento de tu vida estás? Y eso es lo que yo quiero hacer mucho énfasis, mucho hincapié. ¿Sabes en qué momento de tu vida estás? ¿Sabes en dónde estás? Si estás usando esa figura del transporte público y esperando el transporte, ¿sabes qué autobús o qué transporte vas a tomar y a dónde tienes que llegar? ¿O todavía hay esas dudas en tu vida? ¿Todavía no sabes hacia dónde vas? ¿O estás en la preparación para entender el camino que te toca caminar y no lo tienes todavía claro? Cada uno de nosotros tiene que responder esa pregunta de manera individual. No hay una respuesta genérica, diríamos, para todos. Debemos de entender cuál es el momento que vivimos y si el paso que vamos a dar corresponde a lo que Dios tiene para tu vida. Precisamente hablaba en estas semanas con unos amigos y en esa dinámica de entender qué es lo que Dios tiene para ellos en este tiempo. Y es difícil entender esto, es difícil a veces para nosotros poder saber leer lo que Dios tiene, pero
Es difícil cuando nosotros no nos dejamos guiar por Dios. Y precisamente sucedía esto porque yo les comentaba que para entender lo que Dios tiene para nosotros a veces tenemos que dar pasos de fe. Pasos de fe, pasos que probablemente si es tu escenario, tú es tu vida, a lo mejor tienes un tremendo miedo de dar, porque no sabes hacia dónde vas. Pero aquí es cuando nosotros empezamos a ser desafiados, a ser probados y a ser transformados y empezamos a conocer esa otra dimensión que Dios tiene para ti. Ciertamente yo sé que para cualquiera que es muy práctico parece resultarle muy ilógico decir, ¿cómo no vas a dar un paso sobre algo que no conoces? Pues claro, sería como alguien que quiere invertir dinero en una inversión que no te han dicho ni para qué es. Pues sería absurdo. Sería absurdo porque dirías, ¿cómo voy a invertir mi dinero en algo que ni siquiera conozco? Dime primero de qué se trata y ya veremos. En términos humanos así funcionamos. Pero en la dinámica, en la dimensión de Dios, muchas veces el paso que tenemos que dar es simplemente un paso de fe. Sé que es difícil para muchos entenderlo, sé que resulta no lógico para muchas personas, pero cuando hemos conocido a Dios, hemos visto cómo obra, cómo opera, cómo trabaja en la vida de las personas, cómo lo enseña Dios a través de las historias, del mensaje bíblico que hay allí, que estamos leyendo, y cómo sucedió, nos lo demuestra. Yo creo que yo quiero invitarte para que tú hoy te arriesgues un poquito. Te arriesgues a confiar en Dios, te arriesgues a confiar en lo que hay enfrente de ti hoy en este momento. Y si tú no has conocido a Dios, no has probado cuando Dios nos desafía, yo te animo, yo te animo de veras a que te acerques a Él. Porque muchas veces por miedo, generalmente por miedo, y por pensar que vamos a hacer una locura, yo entiendo que no te estoy diciendo que salgas y camines en la avenida porque no te va a atropellar un coche porque Dios te dijo que lo hicieras, eso sería un absurdo. Pero yo sí te quiero pedir, yo sí te quiero invitar para que conozcas a Dios, te acerques a Él. ¿Y qué debemos de hacer primero? Una de las cosas tan simples para conocerlo es acercarnos en oración. Para que tú desbordes tu corazón, abras tu corazón a Él y le pidas esa dirección y te acerques. De otra forma es imposible. Digo, yo quiero pedir información de algo, tengo que acercarme al módulo de información. Si no, no ¿cómo podría yo saber algo? Entonces, Dios tiene sus recursos también, nos acerca el recurso de la oración, nos acerca el recurso tal vez de tu pastor, habla con él, consulta, conoce lo que él tiene para ti en este tiempo, para ustedes, para ti como padre de familia, como hijo, como esposa, como mamá, como joven, como señorita, y te acerques a Dios y le preguntes de veras en oración, Señor, ¿qué es lo que sigue? ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy parado hoy? ¿Y qué sigue? Y puedas entender y conocer el plan de Dios para tu vida, o Dios te lleve en esa ruta. Y entonces podrás ir conociendo realmente lo que Dios tiene para ti. De otra manera es imposible. Decía algún amigo alguna vez, parece que nosotros estamos esperando que caiga una maleta de dinero para pensar que entonces sí Dios ya está tratando conmigo. Eso no va a suceder. Así no trabaja Dios. Dios trabaja de formas muy distintas a veces a las que nosotros esperamos o quisiéramos. Pero cuando Dios empieza a mover o a darte la ruta, los temas que parecían imposibles se empiezan a volver posibles. Y las puertas que nosotros veíamos como la mejor y la más deseable, se puede cerrar.
pero te abre una que es mucho mejor que la que tú pensabas que iba a ser la mejor para ti. Dios tiene un plan perfecto para nosotros, para ti, para mí. Hoy creo que nos está enseñando, te está enseñando y me está enseñando que debemos de aprender a confiar en Él, a no tener miedo. Como hijos de Dios debemos aprender a no tener miedo. Yo he visto personas que con mucho temor no quieren moverse porque les da miedo. Y yo creo que es algo, no lo digo que sea algo malo. El tener temor es algo natural. Dios es una parte de nuestras emociones que Dios nos da y también nos sirve para guardarnos y cuidarnos. Pero también creo que hay momentos en los que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, acercándonos a Él, porque nos va a enseñar qué es lo que necesitamos. Y esto por consecuencia, nos va a llevar a encontrar, a conocer la otra dimensión en la que Dios trabaja. La dimensión de lo extraordinario, de lo sobrenatural, a veces me atrevo a decirlo así. Donde empiezas a ver cómo opera la fe, cómo opera Dios, cómo trabaja en la vida de las personas. Y entonces vas a entender ese versículo que repetimos cuando ofrendamos: y se abrirán los cielos, las ventanas de los cielos, y derramará bendiciones hasta sobreabundar. No como a veces nosotros pensamos, sino como Dios sabe hacerlo. Y entonces vas a conocer cómo se abrieron las ventanas de los cielos. Y vas a conocer esas bendiciones inmensas y formidables que Dios derrama. Y no lo digo nada más como algo, un buen deseo, sino se los digo como una experiencia hermosa, formidable, en la que entendemos cómo Dios trabaja, cómo Dios derrama esas bendiciones de los cielos, las derrama realmente, desborda, y entonces dices: gracias, Señor, porque empiezo a entenderte un poco, tal vez no lo que está a mi alcance, pero empiezo a descubrir esa dimensión que yo no conocía, y donde empiezo a conocer cómo eres tú, y ya entonces incluso los beneficios materiales se tornan secundarios, no se vuelven interesantes, lo que tal vez valorábamos antes. Y no quiero decir que el recurso material no sea importante, pero ya no se vuelven tan importantes. Y entonces descubres esa dimensión en la que Dios te pone y donde hay todo lo necesario. ¿Qué más quieres? Es una experiencia formidable. Yo los invito para que aprendamos, pero necesitamos buscarlo. Necesitas buscarlo, necesitas ir a ese módulo de información que se llama oración. Acércate a Dios en oración. Busca orientación con tu pastor, tu consejero. Ponte en contacto con nosotros, con Palabra Viva. Trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo para que tu experiencia, tu vida como creyente crezca, se fortalezca y tú la camines. Finalmente esto es algo individual, esto no es algo que vayamos de grupo, es algo individual. Tú tienes que vivirla, tú tienes que tener ese encuentro personal, como decimos, con Jesús, y que te lleve a crecer y a conocer la dimensión para la que Dios te está preparando. Y entonces sí puedes decir, cuando estés en ese lugar parado y te pregunte alguien: ¿a dónde voy? Sí sé a dónde voy. Yo voy siguiendo al Señor. Yo tengo esa ruta claramente definida y entiendo hacia dónde me está llevando Él. Y tengo esa confianza de que si me dice que camine, voy a caminar y me va a llevar a un lugar mucho mejor. Estoy preparándome para eso. Yo los invito a que confiemos en el Señor en este tiempo, confíes en el Señor en este tiempo, y así como Dios preparó a Moisés, y fue una experiencia de mucho tiempo, tal vez para él, espero que no sea para ti tan larga, pero que sí también podamos un día decir: sí, creí, entendí lo que Dios tenía y ahora lo disfruto en plenitud. Disfruto las bendiciones y esas ventanas de los cielos que se abren y se derraman esas bendiciones hasta sobreabundar. Entiendo a lo que se refería a Dios y qué era lo que tenía para mi vida.
yo te invito para que tú disfrutes esto, puedas disfrutar de estas bendiciones que Dios tiene cuando entiendas hacia dónde vas y en dónde estás. Mientras no tengamos claro eso, vamos a estar con infinidad de dudas, infinidad de interrogantes que no van a ser resueltas, pero yo te invito para que confíes en Dios, busques la orientación, confíes en lo que Dios tiene para tu vida y podamos tal vez un día encontrarnos, caminar en esta misma ruta y en esta misma dinámica. Con esto estamos terminando este tiempo. Yo los animo para que la próxima semana, el próximo domingo, nos estamos viendo desde las 11 de la mañana en la transmisión de esta 11 minutos. Estaremos con ustedes transmitiendo desde las instalaciones ya de Palabra Viva. Todos los amigos, hermanos de Palabra Viva, desde aquí les mando un saludo, un abrazo, donde quiera que se encuentren. Saludos de parte de toda la familia de Palabra Viva, mi familia, les mando un saludo a toda la familia de Palabra Viva también. Cuídense mucho, pásenla bien. Nos vemos el próximo domingo. Estaremos transmitiendo desde allí y pues nos dará mucho gusto estar con ustedes también. Amigos que nos siguen a través de las redes, ahí les dejo la página web de Palabra Viva, www.palabrav.org. Nos pueden encontrar, transmitimos también a través de la plataforma de Facebook, también la plataforma de YouTube, ahí nos pueden encontrar. Las ligas las pueden encontrar en el portal de Palabra Viva, ahí están, para que ustedes nos puedan acompañar. Y compartir también los contenidos con sus familiares, amigos. Por favor, ayúdenos. Ahora sí, como dicen ahí, denle un like que me gusta, porque también eso es la forma en la que podemos llegar a más personas. Así que yo los animo, los invito para que nos apoyen con esta dinámica de distribución de estos contenidos. Y bueno, pues esperamos, deseo y de veras de corazón haber sido útil y que este mensaje sea de utilidad para ustedes. Con esto me despido, pásenla bien, cuídense mucho, nos estamos viendo la próxima semana.